Cuando normalmente una clase de estas es más un soliloquio mío, o sea, estoy hablando siempre yo, y ustedes por ahí escuchan, por ahí meten alguna, alguna palabra, pero la idea era que justamente hacerlos partícipes a ustedes de todo este trabajo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que o sea, se hagan más partícipes del trabajo, ¿no? Que esa es la idea. Que tengan pertenencia con respecto a lo que es trabajar en todo esto. A ver. A ver quién es Dante Italia Subco. A ver, Italia 21, si se cambia el nombre. Don Franco, ¿cómo anda usted? Hola, profe, perdón. Entonces, como les decía, la idea era hacerlos partícipes a ustedes del trabajo, ¿no? Y bueno, meterlos un poquitito en todo esto. Y bueno, entonces vamos a empezar a charlar un poco de todo esto, como para poder ver sobre qué vamos a trabajar, ¿no? Que eso es lo principal. Bien, ustedes están con el tema de comunicaciones, ¿sí? Por ahí podríamos mirar un poquito el tema de celulares, pero a ver, es seguir hablando de algo muy parecido, que es cómo funcionan y todo lo demás, ¿sí? Por ahí ustedes más que la parte de móvil, es interesante el tema de Internet, que es lo que ustedes están usando. O sea, ustedes al fin y al cabo el celular lo usan eh, para múltiples usos, pero bueno, el funcionamiento con la diferencia de que no tiene cable, ¿no es cierto? Es muy similar al del teléfono. Eh, ¿Alguien tiene idea cómo funciona un celular? ¿No? Ni la menor, ni la más pálida, como dicen. Bueno, miren. Eh, si nosotros tenemos un celular y tenemos otro celular con el cual nosotros nos queremos comunicar, trabajan por frecuencias de radio. ¿Está bien? Tienen frecuencias de radio. Esto vamos a suponer que es una antena. Esta es otra antena. Sí, y acá hay una central. Y esta central a su vez tiene antenas también. Entonces, ¿cómo es el tema? El tema funciona de la siguiente manera. Un celular, para poder comunicarse, necesita tener antenas cerca, como mínimo 3. Lo que hace el celular es un cálculo para ver cuál es la antena más cercana que tiene. ¿Sí? Constantemente va triangulando, ¿sí? Va formando un triángulo. Fíjense que yo no lo marqué, al triángulo, pero fíjense lo que voy a marcar ahora. Realmente, si yo tomo
esta línea y esta línea, se forma un triángulo. ¿Está bien? O sea, el celular va triangulando y se comunica por la línea que, o sea, con la antena que está más cerca, siempre y cuando, ¿sí? Esa antena tenga disponible celdas. La celda es un elemento de comunicación. Cuando el celular se comunica, transmite a la próxima celda, ¿sí?, que tiene disponible. De esa antena va a la otra antena, de esa antena a la central lo retransmite, ¿sí?, y busca la antena que está a donde está conectado el celular y se comunica con el celular correspondiente. Fíjense el funcionamiento que tiene, ¿no? O sea, de tratar de comunicarse en una celda. No hay un solo celular comunicado, hay muchos. Además, esta frecuencia que utiliza, no la utiliza un solo celular, sino que la utilizan muchos, la utilizan varios. ¿Está? Y trabaja con un formato que se llama CMA/CD. ¿Sí? Ese es el formato que tiene un celular. Que es más o menos como funciona Internet. ¿Qué significa? Que todos los celulares transmiten mientras tengan celdas abiertas. No hay un celular que toma, ¿sí?, el control sobre el otro. O sea, no es como un walkie-talkie. El walkie-talkie o handy, para ustedes poder hablar, primero tienen que presionar un botón, hablar, y para cuando quieren que el otro responda, soltar el botón y hacer el cambio. ¿Lo conocen a eso de lo que es un handy, lo que es un walkie-talkie? Bien. El celular no. Por eso, eso se llama, yo lo voy a marcar con amarillo, eso se llama acceso múltiple. Eso es lo que significa la MA, está en inglés por supuesto, Multiple Access. A su vez, como todos los celulares transmiten al mismo tiempo, muy factiblemente algún pedacito de la conversación se puede perder. Por eso hay algo que se llama detección de colisión, que está escrito con CD, Collision Detect, que hace que vuelva a pedir la transmisión que falta. Y ustedes no se dan cuenta, ¿sí? Junto con esto que se llama detector de portadora, que es el momento en el cual el celular habla. Como ustedes pueden ver, la cosa es bastante compleja y tiene la posibilidad de que yo me puedo comunicar al mismo tiempo con otro celular que está en el mismo lugar. Yo siempre digo lo mismo, si hay varios celulares de personal en el mismo lugar, todos se están comunicando por la misma frecuencia, usando la misma celda y la misma antena. Y sin embargo, las conversaciones no se superponen. No es que yo escucho la conversación del vecino, no, nada que ver. Bueno, lo mismo pasa con Internet. Por eso yo quería evitar, por ejemplo, que ustedes vieran todo este tipo de conectividad en los celulares, para verlo en algo que ustedes están usando mucho más. Ustedes están usando Internet. Y para usar Internet utilizan, por ejemplo, celulares, utilizan tablets, utilizan computadoras. Entonces, por ahí les es más útil porque los celulares nosotros, más que la configuración que tenemos dentro del celular, no podemos tocar. Uno cuando tiene Internet, tiene problemáticas mayores. Me quedo sin Internet, Internet me anda más lento, Internet busca y no encuentra. O sea, hay unas cuantas problemáticas que se producen con Internet que son más interesantes conocerlas que con el celular. El celular, punto, lo usamos para comunicarnos. La diferencia es que yo tenga datos o que no tenga datos, nada más. Si tengo datos, voy a tener todo lo que corresponde a datos. Redes sociales, Internet, ¿sí? Si no tengo datos, lo único que voy a poder hacer es hablar por teléfono, punto. ¿Sí?
sea, hablar por teléfono, teléfono. ¿Tá? ¿Se entiende? No WhatsApp. WhatsApp, para poder usarlo, tenemos que tener datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo decía, ver por ahí el tema de celular, no lo veo como para poder hacerlo. Sí por ahí internet, que tenemos un montón de cosas como para poder trabajar. A ver que se conectó más gente. Así voy tomando nota. Entonces, como les decía, ¿ustedes tienen idea para qué se creó Internet? ¿Cuál fue el motivo de su creación? Para comunicarse. Para comunicarse, pero ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Quién tenía necesidad de comunicarse? Por la lejanía, No. que sea rápido. ¿Tienen idea más o menos cuándo fue que empezó a aparecer el primer esbozo de Internet? Que en ese momento no se llamaba Internet, se llamaba ARPANET. En los 90, capaz. No. ¿Conocen algo de la Guerra Fría ustedes? Que no tiene nada que ver con una guerra de invierno. En los 60. Antes. ¿Sí? No, en los 80. En los 50. ¿Sí? Hay dos potencias que son Rusia y Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial dejan de ser amigos, nunca lo fueron en realidad. Y a partir de los 50, Estados Unidos, que hasta ese momento tenía la bomba atómica, deja de tener la hegemonía porque Rusia también tiene su bomba atómica. Entonces, Estados Unidos, como ve la potencialidad que tiene Rusia, tiene temor a que les lancen una bomba atómica y se queden incomunicados. Entonces, lo que hacen, ¿sí?, es juntar las tres grandes computadoras que tenían en ese momento, porque en ese momento las computadoras eran casas de tamaño, la gente trabajaba dentro de la computadora, deciden comunicarlas e inventan un sistema muy parecido al actual de Internet, con el nombre ARPANET, ¿sí? O sea, ahí les comparto pantalla. Ahí les comparto pantalla. Y la llaman ARPANET, ¿sí? ¿Por qué ARPANET? O sea, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que, sí, que sea ARPA? ¿Qué es esto de ARPA? Bueno, miren, es muy sencillo. ARPA, ¿sí?, son siglas de una oficina de proyectos avanzados secretos que tiene Estados Unidos. ¿Sí? ARPA. Advanced Research Project Agency. Eso significa ARPA. Y NET viene de Network, red. Red creada por esta oficina. ¿Sí? Con el tiempo, van avanzando y van dejando de lado lo que ellos piensan que está más viejo. Y se lo dejan a las universidades. Acá estamos hablando de fines de los 60. Las universidades lo toman y forman la primera red universitaria, que es adquirida también por la parte comercial. Para los 90, con la caída del muro de Berlín, ahí recién aparece el verdadero nombre que nosotros tenemos, Internet. ¿Está bien? O sea, Internet tiene explosión con la caída del muro de Berlín, porque a partir de la caída del muro de Berlín queda todo el mundo conectado con Internet. E Internet son dos palabras que no tienen nada que ver con interconnection, sí, con intercontinental, red intercontinental, sí, porque sería intercontinental net. No,
Inter viene de interconnect, interconexión. Y net, network, redes. Interconexión de redes. Ese es el nombre que tiene Internet. ¿Sí? De ahí viene el nombre Internet. Son millones de redes conectadas entre sí. Bien. Ahí tenemos definido lo que es Internet. Básicamente sin hacer muchas vueltas, sin nombrar mucho. Internet antiguamente era esto que les voy a mostrar. ¿Sí? Que creo que se lo mostré la otra vez. Es una pantalla negra. Yo tenía que escribir y se me bajaban archivos, podía enviar mensajes, pero esto era Internet. A un grupo de científicos franceses y suizos se les ocurre la idea de generar la web, o sea, la www. Y a partir de ahí es que hace eclosión Internet y todos usamos Internet. ¿Sí? Porque Internet fue como el sistema operativo. Cuando empezó era una pantalla negra. La gente no le quería dar ni bolilla porque era muy difícil de usar. Entonces, a partir de la aparición de la web, ¿sí? La gente empezó a usar Internet. Y fue así como apareció en Argentina a fines del 95, principios del 96. ¿Sí? Había algunos buscadores, había algunas páginas, recién empezaba a moverse lo que era el correo electrónico, no había mucho tampoco, ¿sí? Y todo empezó de a poquito a llegar a lo que es ahora. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué es una red? Y acá cuando yo pongo qué es una red, yo tengo que especificar qué tipo de red informática. Porque hay distintos tipos de redes. Nosotros hablamos de una red informática. ¿Qué es una red informática? Y bueno, ¿una red informática qué es? A ver, la pueden definir porque todos usamos redes informáticas. ¿Sí? ¿Es un conjunto de qué? Conjunto de dispositivos informáticos conectados entre sí. Y tiene que tener una función. ¿Yo para qué quiero conectarme a otro? Para compartir recursos. Eso es Internet. ¿Y qué recursos hay? Y bueno, hardware. ¿Cuántas veces yo no almaceno las cosas, las almaceno en la nube? ¿Qué almaceno en la nube? Y lo estoy guardando en un disco que está en la nube. Estoy almacenando mis archivos, el que usa Drive, el que usa OneDrive, ¿sí? Y los distintos reservorios que hay de información. O comparte un software, por ejemplo, cuando uso Meet, ¿sí? O cuando uso Google. Cuando yo escribo Google, el Google no está instalado en mi máquina. En mi máquina yo tengo un navegador. Estoy compartiendo software. ¿Sí? El mismo Zoom. El Zoom ustedes instalan un programita que sirve para meterse nada más. Después navega en la web. Y ahí tenemos el software Zoom. O servicios. ¿Qué puede ser un servicio? Y un servicio puede ser, por ejemplo, un servicio de mensajería, correo electrónico. Cuando comparten Internet ustedes, ¿cuántas conexiones tienen en su casa de Internet? 1, 2, 3, ¿cuántas tienen? 3 conexiones de Internet, Franco. Sara, vos también, 3 conexiones de Internet. ¿Qué Internet tienen ustedes? Porque Desmuten, vivo en un departamento y tenemos en distintas partes de la casa, por eso. Ah, no, pero por eso, pero vos tenés una sola IP. No, Muy bien. no, tengo bastante. Por eso, no. Vos tenés un Wi-Fi al cual conectás todas las máquinas, pero tú... No, entonces tengo dos. Dos Wi-Fi y después con los repetidores cada uno. Claro. A ver, yo en casa tengo 2 conexiones de Internet. Una que es Ethernet y otra que es FiberTel. Son 2 servidores. Y después tengo 20 dispositivos adentro que usan Internet. Está a través del Wi-Fi. Entonces, normalmente tenemos una sola conexión. Y esa conexión ustedes la reparten con el Wi-Fi. ¿Y por qué usan Wi-Fi y no cable? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué se usa más el Wi-Fi? ¿Por la distancia? Y mirá que la distancia no es muy larga con el Wi-Fi. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Wi-Fi? Yo creo que por No la tenés que estar, calidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Que se no tenés que entrecortó? estar con el cable.
No tenés que estar con el cable. Esa es la ventaja más grande. Yo me puedo desplazar por el lugar sin tener un cable. ¿Está? No es más veloz, no es más veloz, no es más veloz, ¿sí? Pero tiene la ventaja de no tener que andar con el cable. Si yo estuviera con el cable, para irme a la pieza, tendría que llevarme el cable hasta la pieza. ¿Sí? O tener conectado un cable en la pieza. Entonces, la movilidad que yo tengo es mucho más complicada, ¿sí? Entonces, Profe, sí, Kiara, decime. Leticia no tiene internet en la casa. Me acaba de avisar que se le cortó. Que va a Discúlpame. intentar conectarse de nuevo en un rato. ¿Quién? Discúlpame, no te escuché. Leticia, Ah, Leticia. mi No, hija. decile que no se preocupe. Mirá, este es el gran problema que nosotros tenemos actualmente. El nivel de técnica que tenemos actualmente, soporte técnico que hay en Internet, es muy malo. Yo los otros días me quedé sin Internet a pesar de tener 2 conexiones. Es así. Estamos trabajando con lo que podemos, ¿sí? Por ahí cuando nos conectamos hoy a la mañana éramos los 70 y pico que éramos, muchos tuvieron que mutearse y apagar el video porque las velocidades que había era terrorífica. Pero logramos meter 72 personas en el video, o sea, en el vivo, como dice. O sea, la cosa está compleja, o sea, hay que tener un buen sistema. Bien, entonces, esto es una red. O sea que la red lo que hace es bajar costos, ¿está? O sea, esa es una de las ventajas que tiene una red. Yo, por ejemplo, a ustedes les debe de pasar, si tienen una impresora en casa, la impresora es una impresora que debe ser Wi-Fi. Y ustedes, con tal de prender la impresora, después imprimen del dispositivo que quieren. O sea, esa es una gran ventaja que tiene. Entonces ahí estarían compartiendo el recurso de hardware que se llama impresora, ¿sí? O sea, fíjense que la red tiene un montón de funcionalidades. También hay un montón de dispositivos que andan dando vuelta, ¿sí? Para poder conectarse en la red. Y esos son dispositivos que nosotros tenemos que también conocer. Yo para la semana que viene, aparte de hacer la charla, lo que les voy a dejar es un video de cómo funciona Internet. Es un video antiguo, ¿sí? Es un video hecho con animaciones, pero está muy interesante porque permite entender básicamente, ¿sí? Cómo funciona Internet, ¿sí? Qué son los distintos dispositivos, qué pasa con la información, cómo va, cómo viene. Miren, para tener una red, en una red se conectan infinitas máquinas, ¿sí? Es como en su casa, se conecta el Smart TV, se conecta el celular, se conecta la notebook, se conecta la tablet, viene un compañero con un celular con iOS y se conecta también. Y el problema está, ¿cómo hacen para conectarse dispositivos que son tan diferentes? ¿Sí? Muy sencillo, para que una red pueda entenderse, todos los dispositivos tienen que cumplir un protocolo. Y es una palabrita que en esta época nos la dicen y se nos ponen los pelitos de punta, ¿no? Un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Miren, un protocolo es un conjunto de normas, ¿sí?, que se debe cumplir. ¿Y quién las debe cumplir? Bueno, el conjunto de normas que debe cumplir el hard y el soft de la red para poder comunicarse. Tan fácil como eso. ¿Cuál es el más común? Y el más común es el protocolo de Internet. ¿Y cuál es el protocolo de Internet? El que tienen todas las máquinas. Uno que se llama TCP/IP. ¿Cómo funciona el TCP/IP? Es una tontera, miren, se los voy a explicar lo más fácil posible. Para eso vamos a pensar en una carta de papel. Entonces una carta ustedes la quieren mandar de A, la quieren mandar a B. ¿Cómo hacen cuando tienen una carta? ¿Qué tienen que hacer primero? Ponerle una dirección. Ajá. Después de haber escrito la carta le van a poner una dirección. ¿Cómo se llama esa dirección que le ponen? El destino. Muy bien, el destino, destinatario. Y tenemos que poner algo más en el sobre. ¿Qué más ponemos en el De dónde sobre? viene. Ajá. ¿Y cómo se llama eso?
No me sale, lugar de emisión, algo así. Ah, remitente. Bien, una vez que tienen la carta y que le escribieron, ¿qué hacen? ¿La llevan dónde? A un Al buzón. correo. A un buzón o al correo, sí, muy bien. Si la llevamos al buzón, viene alguien, la recoge y la lleva al correo. ¿Está bien? Ya casi vieron que no hay más buzones. ¿Y después qué pasa dentro del correo? La clasifican, la tocan, la llevan, la agarran y ¿a quién se la llevan? Al destinatario. Al destinatario. Si el destinatario no está, ¿qué pasa? El correo hace el proceso inverso. Me la trae a mí. ¿Está bien? Bueno, esto que yo marqué en gris, todo lo que yo marqué en gris, esto que marqué en gris, es para Internet lo que yo llamo TCP. Es la parte del protocolo que se encarga de llevar toda la información de un punto al otro y que llegue bien, que llegue cuidado, que no esté abierto el sobre. Es todo lo que hace el correo. E IP son las direcciones. ¿Vieron que a IP se le dice la dirección? ¿Cuál es tu dirección web? Bueno, el IP es el que maneja las direcciones, que es el que permite identificar a cada uno. Es por eso que si yo tengo internet, tengo que tener un IP distinto al de la otra persona. ¿Por qué? Y porque si la máquina no tiene ojos, ¿cómo se va a dar cuenta quién soy yo? ¿A través de quién? A través de este numerito que se llama IP. ¿Qué les parece? ¿Se entiende cómo lo explicamos? ¿Sí? La explicación es mucho más compleja, pero me parecía explicarlo de esta manera para que ustedes lo pudieran entender. Es por eso que si ustedes en su casa, por ejemplo, tienen dos IP que sean iguales, acá abajo, ¿vieron donde ustedes tienen la... Vamos a mostrarlo de vuelta, así lo ven. Acá abajo, donde ustedes tienen la conexión de la red, ¿vieron que se les pone un triangulito amarillo con un signo? Eso le está indicando a ustedes que hay un problema con las direcciones. Hay alguien que no se la está dando. ¿Sí? Por eso después ya vamos a ver cómo se dan las direcciones o cómo las toma la máquina. ¿Está? Entonces hay algún dispositivo que se está haciendo el oso y no me está mostrando qué IP tengo. O bien qué IP me tiene que dar. ¿Sí? Se está olvidando de dármelo. Si no me lo da, es porque yo no voy a tener internet. Y después algo más. Hay alguien que me tiene que decir un IP público, que era lo que me preguntaban si había IP privados, IP público, un IP público que es el que me tiene que dar el proveedor de internet para que yo pueda tener internet. Eso lo vamos a ver recién en la clase que viene para no meterle tanta presión a las cosas. ¿Sí? Entonces hoy lo que les va a quedar es un trabajo práctico que tienen que presentar la semana que viene. Estuve viendo, hay gente, Ignacio, ahí te contesté lo que me preguntaste. ¿Sí? Era un problema de Excel, vos lo tenés contestado al cuestionario. Lo que pasa es que me figuraba como que no estaba. ¿Por qué? No sé. Yo tengo dos tablas, una que pongo la nota y otro que me pone OK. Se ve que hice mal, metí mal los dedos y me copió mal, así que ya está arreglado lo tuyo. Hay gente que está debiendo trabajo, por favor, ¿sí? Ya les debe haber llegado el mail como toda la semana que los embromo, ¿sí? Complétenlo, por favor. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿No? Perfecto. Nos vemos la semana que viene a la 1 entonces. Chao chicos, pásenla lindo. Chao, profe. Chao, chao. No, profe, nos vemos.